Donald 01 estaba buceando a través de la cueva Aerolito en Cozumel, México, cuando algo salió horriblemente mal. Esta es su historia. Donald 01 nació en Denver, Colorado el 29 de marzo de 1983. Al crecer, Donald fue considerado un niño un poco problemático. Cuando era adolescente, comenzó a pelear en la calle y esto resultaría en que a menudo terminara pasando la noche en la cárcel. Cuando Donald tenía 16 años, sus padres estaban hartos de su comportamiento y de las peleas y lo enviaron a vivir con su abuela. Su abuela lo recibió con los brazos abiertos e incluso lo rescataría de la cárcel después de algunas de sus peleas callejeras. A la mañana siguiente, después de que ella lo rescatara, nunca mencionaría lo que sucedió la noche anterior. Ella simplemente decía, "¿Sabes lo que hiciste?", y luego lo dejaba así. A la edad de 20 años, Donald comenzó a practicar kickboxing y luego Muay Thai, y resultó que era bastante bueno. Después de ganar algunas competiciones de kickboxing, decidió seguir una carrera en MMA, también conocida como artes marciales mixtas, donde adoptó el apodo de Donald Cowboy 01 por su tendencia a usar sombreros de vaquero. Ganaría sus primeras 9 peleas seguidas y pronto compitió por peleas de campeonato en el WC. Después de dejar el WC, Donald firmó con la compañía de promoción de peleas increíblemente popular, The Ultimate Fighting Championship, también conocida como UFC. Como luchador en el UFC, Donald saltó al estrellato y se convirtió en uno de los luchadores más grandes en la historia de la UFC. Además de luchar en el escenario mundial en la promoción de peleas más grande del mundo, Donald es un poco adicto a la adrenalina, al igual que muchos de los individuos de esa comunidad. En su tiempo libre fuera del entrenamiento y la competencia en el UFC, compite y participa en todo tipo de otras actividades de alta adrenalina como ciclismo de tierra, carreras todoterreno, esquí acuático e incluso montar toros. Otra cosa que a Donald realmente le encanta hacer es bucear. Después de obtener su certificación en la escuela secundaria, se enamoró de todo lo relacionado con el buceo. En sus propias palabras, le encanta bucear. Le encanta el buceo en naufragios. Simplemente le encanta todo al respecto. Sin embargo, su favorito es el buceo en cuevas. En agosto de 2018, Donald 01 estuvo en Cozumel, México, donde planeaba ir a bucear con un amigo suyo que se llamaba Alex. Los primeros 3 o 4 días de su viaje fueron a bucear a algunos naufragios y a algunos arrecifes de coral con algunos otros amigos suyos. También planearon una inmersión un poco más seria solo para ellos dos en una cueva conocida como Cueva Aerolito. En el antiguo puerto sur de Cozumel, en un área conocida como Caleta, hay un estanque de aspecto poco notable al que es fácil llegar y de fácil acceso. La mayoría de los buceadores y turistas pasan por este estanque y no piensan nada en él. Sin embargo, este estanque es realmente muy notable. De hecho, en realidad se llama cenote Aerolito de Paraíso. Un cenote es un pozo natural o sumidero que se forma cuando la piedra caliza debajo de la superficie colapsa, revelando el agua subterránea debajo. Muchos de estos cenotes en realidad conducen a cuerpos de agua subterráneos que pueden variar desde pequeñas piscinas hasta sistemas de cajas masivas y expansivas. Cenote Aerolito no es notable en la superficie, pero conduce a uno de estos sistemas de cuevas masivas, y a la vez se conecta a más de 6 kilómetros de cuevas mapeadas que existen debajo de la superficie de Cozumel. El 17 de agosto, Donald se despidió de su esposa y su nuevo bebé antes de irse a encontrarse con Alex. Antes de irse, su esposa le dijo que estaba realmente incómoda con que él fuera a la espeleología con Alex. La razón por la que se sentía incómoda era que estaba preocupada por las capacidades de Alex como buceador. Durante muchos años, Alex y Donald habían estado cavando juntos y Alex era incluso una especie de mentor de Donald, pero Alex ahora estaba envejeciendo y sus habilidades motoras habían disminuido con la edad. Su mente todavía estaba tan aguda como siempre, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Donald le aseguró a su esposa que todo iba a estar bien y que iba a volver a casa después de la inmersión como siempre. Sin embargo, su esposa todavía estaba preocupada, por lo que como precaución adicional y para tranquilizarla, Donald ordenó un cilindro adicional de aire. Originalmente, había planeado tomar 2 cilindros para la inmersión y ahora tendría 3 en total. Para su buceo, como es típico en el buceo en cuevas, estarían buceando en tercios. Esto significa que iban a usar un tercio de su aire entrando, un tercio saliendo, y luego tendrían un tercio en reserva en caso de que sucediera algo inesperado.
También en el buceo en cuevas, los primeros buceadores que descubren y trazan un mapa de una cueva, corren largas cuerdas llamadas pautas en toda la cueva, para así ayudar a los buceadores a encontrar su camino dentro y fuera de las cuevas. Esto se debe a que muchas de estas cuevas son corredores masivos y sinuosos de baja visibilidad que son difíciles de distinguir, lo que hace que sea fácil perderse si no está familiarizado con el sistema. Estas pautas también están marcadas con señales direccionales, conocidas como cookies, que son claras y fáciles de leer y apuntan hacia la salida de la cueva. Una de las principales causas de muerte en el buceo en cuevas es cuando las pautas se usan incorrectamente o se marcan incorrectamente por los buceadores mientras navegan por la cueva. Estas pautas generalmente vienen en dos variedades diferentes. Primero, están las líneas fijas o principales que se instalan permanentemente en el sistema de cuevas. Esto elimina la necesidad de que los buceadores instalen una gran parte de las líneas en una cueva cada vez que bucean. Estos pueden comenzar justo en la salida o un poco en la cueva para asegurarse de que los buceadores recreativos no los encuentren y luego ingresar a la cueva sin la capacitación o el equipo adecuados. Las líneas principales tampoco están todas conectadas, lo que requiere que los buzos traigan carretes con ellos para conectarse de una a otra, utilizando líneas conocidas como líneas de salto. Las líneas de salto son unidas por los buzos a medida que se mueven a través de una cueva para conectarse de una línea principal a la siguiente. Las líneas de salto también son eliminadas por los buzos cuando salen de una cueva para ayudar a simplificar las líneas dentro del sistema. Donald y Alex entraron en la cueva de aerolito desde el pequeño estanque modesto en la superficie. Luego viajaron a lo largo de las diversas líneas de la cueva para explorar el hermoso y expansivo sistema que habían llegado a ver. En algún momento, necesitaron hacer la transición de una línea a otra. Alex fue primero y agarró su luz y la colgó alrededor de su cuello para poder hacer el cambio con dos manos. Cuando Alex fue a atar su dispositivo de flotabilidad, que es un pequeño dispositivo que se llena de aire para aumentar o disminuir su flotabilidad, se soltó y se disparó hasta el techo de la cueva. Luego pateó sus pies girando y cuando hizo eso, la guía, su línea de vida se envolvió a su alrededor. Donald inmediatamente nadó hacia Alex para ayudarlo a tratar de desenredar la línea, pero Alex comenzó a entrar en pánico. Luego comenzó a golpear violentamente, girando, golpeando las paredes de la cueva y pateando todo el limo del fondo de la cueva. El limo es el polvo y el sedimento que se encuentra en el fondo de la cueva y cuando se levanta en los pequeños espacios dentro de una cueva, lleva la visibilidad a casi cero. Es como nadar en la niebla, tan espesa que apenas puedes ver la mano frente a tu cara. Y la cueva aerolito ahora estaba completamente sedimentada. Sabiendo lo peligrosa que era esta situación, Donald dio unos grandes pasos hacia atrás lejos de Alex para que tampoco quedara atrapado en la línea y para que pudiera recuperar la visibilidad. Al alcance de la línea principal, Donald observó impotente cómo Alex golpeaba aún más. Una de las reglas tácitas del buceo en cuevas, según Donald, es que solo te preocupas por ti mismo en una situación de pánico. La idea es que la persona de pánico representa una amenaza para cualquiera que intente ayudar y no hay razón para que dos personas mueran si una persona aún puede salir. Mientras estaba sentado allí sosteniendo la línea principal, miró hacia la salida de la cueva y supo que estaba a salvo si iba por ese camino. Sabía dónde estaba la salida, podía nadar fácilmente hasta ella y estar seguro de que saldría con vida. También miró la sección completamente sedimentada donde estaba Alex y sabía que Alex casi seguramente moriría sin ayuda. En el pánico, Alex de alguna manera había apagado su luz y Donald simplemente se sentó allí, pensando que Alex tampoco dejara caer su boquilla y que no se estaba ahogando hasta la muerte a solo unos metros de él. Donald decidió romper una de sus reglas tácitas y decidió entrar en el limo para tratar de salvar a Alex. Tan pronto como entró en el limo, perdió todo sentido de la dirección, no sabía qué camino estaba arriba o abajo, y luego comenzó a entrar en pánico también. De repente, estaba tomando respiraciones de pánico profundas y rápidas, completamente enloquecido, más asustado de lo que nunca ha estado en toda su vida. En su pánico, se estrelló la cabeza contra el techo de la cueva y luego cerró los ojos. El golpe en la cabeza le dio un breve segundo de calma y luego logró decirse a sí mismo que ralentizará su respiración. Con su respiración lenta, apenas capaz de ver las manos frente a su rostro, miró sus brillantes relojes que indicaban su profundidad y tiempo. Luego revisó los 2 manómetros de cada uno de los cilindros que estaba usando y supo que tenía un tercero que estaba completamente lleno, aún sin abrir. Luego cerró los ojos y se sentó allí en la habitación llena de sedimentos negros, tratando de pensar en el pánico y descubrir un plan.
Lo primero que hizo fue tratar de sentir alrededor del limo y tratar de encontrar a Alex, pero Alex no estaba en ninguna parte. Afortunadamente, se había calmado un poco más y luego decidió comenzar a mover las manos a lo largo de la pared de la cueva para ver si podía averiguar dónde estaba. Por lo general, con buena visibilidad, los buceadores harán una nota mental de los diferentes puntos de referencia en la cueva para que puedan encontrar la salida. Pero el canal en el que estaban era uno que estaban en camino de explorar, no estaban saliendo de él, por lo que era completamente desconocido para él. Entonces decidió revisar su brújula, porque cuando entraron en la cueva, había medido la dirección de la salida del primer salto para que fuera de 126 grados. Esto fue un poco lejano porque en los túneles sinuosos de una cueva, puedes estar mirando en la dirección correcta hacia la salida, pero si no estás en la sección correcta de la cueva, esa dirección podría conducir a la pared de otro túnel. Sin otra opción, trató de nadar en esa dirección, pero inmediatamente se acercó a una pared. Luego trató de nadar más abajo y se fue directamente a otra pared. Y ahora, estaba de vuelta en pleno modo de pánico. Así que ahora, está pateando y golpeando y enloqueciendo y nadando violentamente y luego, de repente, salió del limo y tropezó con la línea principal. Donald lo agarró y trató de calmarse una vez más, pero había un nuevo problema. Estaba en el lado equivocado de la sección sedimentada de la línea principal. Detrás de él, más profundamente en la cueva, estaba libre de limo y claro. El camino para salir de la cueva, el camino que necesitaba seguir, estaba completamente sedimentado y la salida estaba a casi 1000 yardas de distancia. Además, hubo un salto entre donde estaba y donde necesitaba estar, lo que significa que tendría que encontrar su camino sin ataduras a través del limo para salir de la cueva. Se sentó allí por un momento, pensando en los mapas de la cueva que había rastreado antes de que entraran ese día. Sabía que por delante había una división en la cueva. Un lado fue a la salida y el otro fue más profundo en la cueva. Así que volvió a entrar en el limo y comenzó a sentir alrededor y logró encontrar un agujero. No estaba seguro de si esto era correcto o no, siguió adelante y se subió a otro agujero. Se sintió a su alrededor y pensó que se sentía familiar y decidió nadar en él. Pero luego, notó que estaba nadando contra la corriente. Cuando entraron en la cueva, también notó que estaba nadando contra una pequeña corriente, lo que significa que dado que ahora viajaba en la dirección opuesta, estaba nadando en la dirección equivocada. Comenzando a entrar en pánico una vez más, nadó frenéticamente de regreso a la línea principal en el lado opuesto del limo. Sentado allí, literalmente hiperventilando por el pánico, todo lo que podía pensar esa mañana era cuando besó a su esposa y a su bebé y les aseguró que volvería a casa. Así que nadó de nuevo en el oscuro abismo del limo una vez más y entró en pánico una vez más. Y ahora, en la oscuridad total de la cueva, pensó para sí mismo, toda esta respiración pesada está succionando todo el aire de mis tanques. Entonces, además de perderse en la oscuridad, comenzó a preocuparse por quedarse sin aire por completo. Tratando de calmarse, miró su reloj y luego sus medidores, y luego volvió a su reloj y logró darse cuenta de que le quedaba aproximadamente 1 hora de aire. Comenzó a pensar en lo que sucedería una vez que se quedara sin aire. En el sistema de solo aire que estaba usando, una vez que se agotara, la boquilla se llenaría de agua y luego inhalaría el agua y se ahogaría. Irónicamente, uno de los mayores temores de Donald es ahogarse. Así que no queriendo ahogarse, agarró su dispositivo de flotabilidad y comenzó a respirar en él para llenarlo por completo. Con el lleno, se disparó hasta el techo de la cueva y ahora estaba descansando boca abajo. Al principio, se sentó allí pensando en su esposa e hija y pensó en agarrar su pluma de grasa y su bloc de notas para escribirles una carta sobre cómo se había equivocado y lo arrepentido que estaba. Luego, pensó en lo aterrorizado que estaba de ahogarse y decidió que una vez que se quedara sin aire, respiraría desde su dispositivo de flotabilidad hasta que no quedara más oxígeno en él. Una vez que solo se expulsaba dióxido de carbono, seguiría respirando hasta que se desmayara lentamente. En ese momento, no estaría despierto cuando se ahogara. Mientras se sentaba allí pensando en escribir la nota de despedida y como tenía la intención de irse a dormir en la oscuridad, se enfureció consigo mismo porque estaba perdiendo la esperanza y sucumbiendo a la situación. Pensó para sí mismo, soy un luchador. Eso no es lo que hacen los combatientes, y entonces comenzó a arrastrarse por el techo de la cueva al revés. Esta vez, recordó que había una gran grieta que corría a lo largo de la cueva en el techo. En su pánico, se arrastró frenéticamente por el techo, respirando, hiperventilando y luego, de repente, lo encontró.
Así que se aferró a la grieta, se arrastró a lo largo de ella y luego comenzó a ensancharse. Y luego, vio una luz en la distancia. Podía ver el resplandor verde de la luz filtrándose en la cueva. Así que Donald nadó frenéticamente hacia el resplandor mientras seguía en pánico, todavía hiperventilando. Cuando llegó a la abertura, sus tanques se atascaron y no pasaron. Y entonces estaba pateando, golpeando y enloqueciendo, pero logró seguir la grieta un poco más y luego sus tanques pasaron, y allí estaba la apertura de la cueva. Lo logró. Al salir, el alivio fue simplemente increíble. Un segundo anterior, estaba escribiendo una nota de despedida a su esposa e hijo y al siguiente, se iba a casa a verlos. Cuando salió del agua, vio que Alex estaba sentado allí. Resultó que Alex logró de alguna manera agarrar la línea principal en su pánico y simplemente la siguió fuera de la cueva. Los dos se miraron y Alex le dijo a Donald, así que ya no estamos buceando juntos, ¿verdad? Y Donald respondía, no, eso fue todo. Donald luego agarró su teléfono, le envió un mensaje de texto a su esposa y le dijo, tuve un momento un poco aterrador hoy, pero vuelvo a casa. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por verlo. Espero que te haya gustado el vídeo. Esta es la cuarta parte de mi serie, la exploración de la cueva que salió mal, así que si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de ver mis otros vídeos. Si quieres apoyar el canal, dale me gusta a este video y suelta un comentario a continuación. Si eres nuevo aquí, espero que consideres suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos semanales. Una vez más, muchas gracias por verlos y espero verlos en la próxima.